Pinta a ficción, el podcast. Hoy Cherp y Josito retoman con energía el podcast, nunca mejor dicho, con la electrificación del mundo y los orígenes de la electricidad. Desde Tales de Mileto a Michael Faraday, filósofos y científicos descubrieron una nueva energía muy prometedora, más incluso que el fuego, que a la postre cambiaría el planeta y nuestras vidas. Pinta a ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, el día que sea. El día que sea, porque hace mucho tiempo que no grabábamos. Bueno, hoy tenemos un tema bastante de ciencia ficción, que es la electricidad. Bueno, y de ciencia. De ciencia ficción. Bien. Porque si nosotros miramos al ser humano, en este momento, toda nuestra tecnología, la gran mayoría, la más avanzada, depende de la electricidad. Sin electricidad no hubiésemos hecho nada. No, ni este podcast ni nada. Exacto. Que es lo más importante. Ni el móvil, ni la compra, ni los satélites, nada. Incluso los ordenadores que tenemos funcionarán a base de electricidad. Pero para empezar a hablar de eso, bueno, realmente lo que queremos hablar es de las guerras de las corrientes, ¿no? Ya, pero primero vamos a centrar a la gente en qué es la electricidad, que todos le damos al botoncito, se enciende la luz, pero realmente no tenemos ni puñetera idea de cómo funciona. Bueno, lo primero que tenemos, que reconocemos como electricidad, fue el filósofo griego Tales de Mileto en el año 600 a.C. Se dio cuenta que al frotar el ámbar, ¿Qué estaría haciendo? Que en griego era electrón, ¿Sí? ¿sí? Donde sale electricidad, Sí. con la piel de animal, atraía objetos ligeros como plumas, trozos de paja. Es un experimento que... Bueno, en aquella época se les llamaba filósofos, pero tú y yo sabemos que eran científicos, eran matemáticos y eran muchas más cosas. Entonces, Tales de Mileto, entre otras cosas, aparte de esto, inventó muchas otras cosas. Pero lo más importante es eso, que se dio cuenta de que cuando frotaba un objeto, esto hacía que atrayese. Y fíjate que desde entonces, que hace miles de años, hasta que relacionamos la electricidad con el magnetismo, bueno, ha pasado mucho tiempo. Sí, después tenemos algo que salió en las noticias que todos recordamos hace unos años, que en Persia salió la pila de Bagdad. Sí. Entonces encontramos... Un opart. Sí, encontramos una vasija que tenía unos componentes que probablemente generan energía. Y claro, esto nosotros lo vemos desde el punto de vista actual. Para nosotros, eso que si genera corriente, ¿qué será? Pues una pila. Una pila. Entonces decimos pila, pero fue la única que encontraron. Sí. Y no sabemos si realmente era para eso. Ahora mismo están perdidas porque estaban en el Museo de Bagdad y cuando llegó la guerra de Irak, pues allí hubo un expolio y están desaparecidas. Sí, no se sabe. Un saqueo en el 2003 que desaparecieron. Correcto. Pero hay algunos que teorizan con que esto servía para galvanizar otros metales, es decir, que ahí ponían, bueno, vino o vinagre, unos electrolitos y ponían, por ejemplo, una figurita y la galvanizaban, que es ese sistema con el que se cubre de un metal otro metal gracias a la electrólisis, que es uno de los efectos que tiene la electricidad. Bueno, seguimos hablando del pasado. Entonces, en la época de Jesús, sabemos que existía un pez, que era el pez torpedo, que daba descargas eléctricas. Y era utilizado para tratar o intentar tratar las migrañas de las personas. Te dan corrientazos y con eso, en teoría, intentaban que mejorara. Esto sería un magnífico chiste para Chiquito de la Calzada. Es que te he oído decir torpedo y ya he pensado en eso. Perdón. Bueno, hacemos un salto. En el tiempo y nos pasamos más de 1500 años al futuro. Sí. Y llegamos donde William Gilbert, que era el médico de la reina Isabel I de Inglaterra. O sea, que estamos hablando de alguien serio. Y este hombre en 1600 acuñó el término eléctrico. Y escribió un libro, una obra que se llama Magnete, o no sé cómo se pronuncia. De Magnete. Sí, como el magnetismo. Y se considera uno de los primeros libros científicos que trataba sobre estudios de electricidad y magnetismo realmente. Sí. ¿Vale? Este hombre tenía un amplio conocimiento, pero no sabía para qué servía.
en conclusión. Él sabía que había algo y lo describió, pero no era capaz de decir, esto lo podemos utilizar para algo más. Era algo que realmente veían que había unos efectos físicos sobre la materia, pero no lo entendían. Entonces, como no lo entendían, tampoco podían prever sus aplicaciones prácticas. Sí, muy bien. Después de que Gilbert describiera las propiedades, por decirlo de alguna forma, y usara las palabras electrón, entonces hacemos otro salto hacia el futuro con el Otto von no sé cómo se pronuncia. Guericke, sí. Vale, este hombre fue el primero que realmente hizo la electricidad estática. Y es considerada de las primeras máquinas electrostáticas que pueden existir. Este realmente explicó lo que Tales de Mileto había percibido y explicó que al frotar algo se generaba una electricidad por fricción o electricidad estática y eso le hizo pensar que cambiaba la carga eléctrica. Y además vio que atraía a otros objetos muy livianos. Todos hemos hecho el súper experimento de frotar un bolivic y luego pegarle papelitos pequeñitos, ¿no? Sí. Pues esto es lo que este señor hizo, pero de forma más científica. Entonces, a través de la historia tenemos bastantes realmente que colaboraron con la electricidad, pero ocurre el problema de que sabemos que existe, porque la naturaleza la vemos, los rayos, los peces y las anguilas, las cargas eléctricas, pero tenemos un problema. Sabemos que existe, logramos producirla en mínima cantidad, pero el problema no es ese, el problema es generarla en suficiente cantidad, almacenarla y transportarla. Sí. Ahí es el problema real. Yo creo que con la electricidad nos ha pasado parecido a lo que nos pasó en su día, supongo, con el fuego. Aunque no tenemos pruebas, seguramente el hombre vio el fuego antes de poderlo dominar, entender cómo funcionaba y poder incluso hacer hogueras o hacer fogatas controladas. Pues, y llevárselo de un sitio a otro. Y aprender a producirlo. Efectivamente. Entonces, con la electricidad yo creo que nos ha pasado un poco más o menos como esa misma tecnología. Sí. Tratar de llevar la energía, cargarla y en cualquier momento llegar a producirlo. Hay un capítulo muy interesante de una serie sobre la raza humana, en donde van unos hombres primitivos y están siendo acechados por lobos. Sí. Y uno de ellos saca un trozo de tela, de piel de animal, y dentro tenía paja y piedras y palos. Y con eso logra prender una antorcha y defender a su familia de que los lobos se los coman, porque el fuego fue el que nos dio la capacidad de defendernos. Pues la electricidad nos dio la capacidad de generar toda la tecnología que tenemos. Si no, no sería posible. Stephen Gray en 1729, antes de que hablemos de los importantes, de los que ya llevaron la electricidad a otro nivel. Descubrió que la electricidad puede ser transmitida a lo largo de hilos conductores. Y esto distinguió qué materiales podían ser mejor o peores conductores. Efectivamente. Entonces, por eso el cobre lo utilizamos tanto, porque es un muy buen conductor. Bueno, desmitificaremos exactamente lo de que la electricidad fluye por los cables. Claro, es un problema. Bueno, eso lo tenemos que hablarlo sobre la corriente continua y la corriente alterna, pero eso ya es otro para más adelante. Vale. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? A pesar de todo esto, tenemos que tener en cuenta de que en 1746 la botella de Leiden, por la Universidad de Leiden, estudiaba el inventor, era la primera botella con agua y una mezcla que podía almacenar alguna carga eléctrica. Sí, era como una especie de pila. Exacto. Antes de Volta. Alexandro Volta. Eso es. En 1800 inventó la pila voltaica y ahora hay unas motos llamadas Volta justamente por él. ¿Tú sabes que yo cuando era pequeño hice una pila voltaica cuando estudié a este señor en el colegio? Y yo le dije a mi padre, papá, necesito cobre y estaño. Y me dio monedas de 1 peseta de estaño y monedas me parece que eran también de peseta, pero de cobre. Y con eso y unos papelitos y vinagre hice una pila que era funcional. Que era lo que este señor había inventado. Claro. Sí, eran experimentos. Bueno, vamos ahora a hacer un salto interesante porque es donde la ciencia ficción entra, que es lo que nos gusta a nosotros. Y aparece en escena un señor llamado Galvani. De ahí viene la galvanización. Claro. Y explica que nosotros, los seres humanos, tenemos también energía. Producimos energía. Y en esa época, estamos hablando de 1750, 1800, existía el misticismo de que nosotros teníamos una fuerza que nos hacía movernos, una fuerza mágica que era concedida por Dios
Y esa fuerza que era la vida que Dios sopló sobre Adán, el varón. Y exacto, hizo que nosotros nos moviéramos. Entonces, en teoría, nosotros todos nos movemos por fuerza y gracia de Dios, porque nos da esa energía. Ya sabes tú que nosotros explicamos las cosas con la magia o claro, con Dios cuando no las entendemos. Y entonces el Galvani hizo ese cambio de misticismo que la ciencia nos demostró que realmente nosotros tenemos una fuerza, una electricidad en el cuerpo, que es la que nos hace movernos, que es el potencial de acción, que llaman las neuronas, los músculos y todo. Bueno, pues en ese entonces llegó una chica que por un reto, en medio de una nevada con unos amigos, decidieron escribir una historia. Y esa chica era Mary Shelley. ¡Uy, Mary Shelley! Fue y a partir de aquí fue que se escribió el primer libro de ciencia ficción reconocido. Frankenstein. Exacto. Y en Frankenstein había esta ciencia que empezaba, que era la posibilidad de, por cargas eléctricas inmensas, devolver la vida a un cuerpo que está hecho con partes de otros cuerpos. Ya lo hemos hecho alguna vez, pero lo voy a volver a hacer. ¡Está vivo! Bueno, entonces, claro, aquí ya empezamos con la ciencia ficción. Vale. La parte que nos llama la atención a nosotros. Sí. ¿Qué ocurre? Nosotros teníamos que hablar de varias personas que han aportado algo. Por ejemplo, está Michael Faraday. Este aportó muchísimo. Claro, él descubrió la inducción electromagnética en 1831. Demostrando que sentó las bases un poco de la electricidad moderna con sus leyes, ¿no? Sí, claro. Entonces él demostró que un campo magnético variable podía inducir una corriente eléctrica en un conductor. También inventó un generador eléctrico muy básico, era un generador eléctrico. Y él inventó la ley de inducción. Y eso nos explicaba cómo la parte electromagnética, que no era electricidad, sino electromagnética, que él inventó la palabra, para qué servía, y respondió, le preguntaron, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Sí, un periodista le dijo al señor Faraday. Seguro que alguno que quería sacarle rendimiento económico dijo, ¿esto para qué sirve? Sí, señor Faraday, ¿para qué sirve esto? Y él hizo una respuesta que ha quedado grabada en los anales de la historia y dice, usted me está preguntando ¿para qué sirve un recién nacido? Vaya. Y con eso lo dejó callado, claro. Ya está ahí. Vale. Hay que decir en este caso que él, en su primera ley, hablaba de un campo magnético, de que este campo magnético en una pieza metálica conductora, al moverse a su alrededor, induce una corriente eléctrica, ¿vale? Es decir, ahí Michael Faraday es el primero que realmente relaciona la electricidad y el magnetismo diciendo que cuando un campo magnético gira o se mueve alrededor de una parte metálica, de un conductor, genera una corriente eléctrica en este conductor. Claro, el problema no es solo generarla, sino que, como tú y yo sabemos, conducirla, almacenarla, que es el problema que tenemos ahora, de eficiencia energética. Después tenemos a George Ohm, que en 1827... Os sonará por los ohmios. Exacto. Formuló la ley de Ohm y descubrió la relación entre la tensión. O sea, que no es que esté muy relajado el tío. Ohm, OHM. Y descubrió la relación entre la tensión, que sería el voltaje, la corriente, que es el amperaje, y la resistencia en circuito eléctrico. Efectivamente. Y eso es muy importante. Sí, porque aquí la cuestión es que tú no sabes exactamente qué es lo que te va a electrocutar. Si el voltaje, el amperaje, claro, o qué te va a electrocutar. Pero él sí que supo hacer esa conversión. Bueno, no es una conversión, es relacionar unas cosas con la otra. Y lo que hace esto es que seamos capaces de generar circuitos eléctricos útiles, porque de esa manera sabemos cómo conducir correctamente la electricidad a través de un cableado que no sea demasiada ni muy poca, que se mantenga esa tensión, que no queme la instalación, etc. Aquí me gustaría hacer una referencia que normalmente nadie lo conoce, yo no lo conocía hasta que preparamos el capítulo, de Stephen Gray. En el siglo XVIII, ese hombre creo que hizo un invento fundamental para todo esto, que fue diferenciar entre los conductores y los aislantes de la electricidad. Claro, es que esto es muy importante. Claro, antes no teníamos el conocimiento. A ver, el plástico como tal se inventó después. Y los aislantes no existían. Bueno, sí que existía porque el caucho sí que existía. Sí, pero no de la forma comercial como lo tenemos ahora. Ni sabíamos exactamente que era un aislante. O sea, es que no sabíamos que una cosa conducía y la otra no.
Entonces, en ese momento, cuando se pusieron a investigar todo esto, evidentemente tú, para conducir la corriente, tienes que ser capaz de transmitirla a través de un conductor, pero que sea lo suficientemente segura como para que nadie salga dañado. Y entonces hace falta los aislantes. Claro, después de todos esos inventos, recopilando muchos más que no hemos dicho, llega la revolución de la corriente eléctrica, Sí. que sería entre la alterna y la continua, y la parte comercial Sí, de la electricidad. Claro, hasta ahora era todo ciencia. Sí, Era como ahora la informática cuántica, que no tiene aplicaciones. Exacto. Y entonces ahora nos encontramos con los dos que vamos a hablar, que es Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Pero antes de eso... Bueno, y otro que ponía también la pasta. Eso ya lo veremos, que esa parte es la parte divertida de la guerra. Vamos a hablar de cómo generamos la electricidad. Sí, antes de meternos con los que se pegaron de leches al principio del siglo XX, vamos a ver por qué es tan importante generar la electricidad y cómo hacerlo. Bueno, entonces el principio básico es, en teoría, la electricidad se genera a través de movimientos de electrónicos. Los electrones son partículas subatómicas, como ya sabemos todos, que fluyen a través de conductores que descubrieron previamente con los aislantes. Y este flujo de electrones es lo que llamamos corriente eléctrica. La base para generar electricidad es la ley de Faraday, de la inducción electromagnética, que establece que un cambio magnético dentro de un circuito cerrado induce una corriente eléctrica en el circuito, que era lo que tú decías. Claro. Yo tengo, por ejemplo, un clavo y muevo a su alrededor un imán. Como la electricidad y el magnetismo están íntimamente relacionados, de hecho son la misma cosa, porque son dos ondas diferentes de la misma cosa, de una onda electromagnética, lo que ocurre es que cuando nosotros cambiamos la polaridad y cómo llega las ondas magnéticas a un, en este caso a un clavo, que no deja de ser más que algo que transmite la corriente. Sí. Entonces, cuando yo muevo alrededor un campo magnético, cambia también la electricidad. Y entonces es cuando se genera esa corriente. ¿Qué es lo que los científicos llevan años perfeccionando? Cómo mover ese campo magnético para generar de la mejor manera la electricidad. Vale. Entonces, claro, con la ley de Faraday ya sabemos que es muy importante porque nos explica más o menos cómo funciona. Pero después tenemos que tener en cuenta la segunda parte, que es cómo generamos la energía eléctrica, cómo lo pasamos de mecánica a eléctrica. Sí. La mayoría de centrales eléctricas que nosotros conocemos utilizan para mover un generador. Sí. Entonces tenemos las que son por agua, sí, por aire, vapor o carbón. Sí. Tenemos bastantes. Y después tenemos las nucleares. Sí. ¿Sí? Que hacen girar turbinas y estas turbinas a su vez hacen girar un generador que contiene un imán giratorio dentro con un conjunto de bobinas de alambre, que lo hemos visto muchas veces, que son como un entresijo de alambres, y este movimiento del imán cerca de las bobinas produce un cambio de campo electromagnético o magnético, lo que induce una corriente eléctrica en las bobinas. Correcto. Lo que en este caso hacemos, por ejemplo, en una central térmica, ¿vale? Cogemos carbón, lo quemamos, calentamos agua en unas calderas. Ese agua sale en forma de vapor a gran presión y pasa por unas tuberías que dentro tienen unas turbinas que no dejan de ser más que unos ventiladores, unas aspas. Unas aspas. Entonces, al girar eso, hace que gire un eje. En ese eje hay una bobina. Esa bobina y con unos imanes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Que cuando cambia ese campo magnético se genera electricidad. Se genera el movimiento de los electrones. Eso es. Y ese movimiento de electrones genera la corriente eléctrica. Y en ese momento se convierte la fuerza física en electricidad. En eléctrica. En una central nuclear pasa lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos en este caso con el uranio? El uranio lo que hace es calentar el agua. El agua se calienta y cuando se calienta el agua sale vapor y pasa por unas turbinas, y esas turbinas es lo mismo que una central térmica, pero en este caso, en lugar de quemar carbón, lo que hacemos es degradar uranio. Sí, el problema que tenemos, hacemos un pequeño inciso aquí, de que el problema que tenemos es que, por ejemplo, cuando es agua la que produce el movimiento de las turbinas, no hay desechos, entonces ecológicamente es más aceptado, igual que la eólica es más aceptada. ¿Qué ocurre? Cuando del 100% de la energía que podríamos utilizar de la reacción nuclear
solamente se puede utilizar el 10%, o sea que un 90% no se utiliza, se pierde en forma de calor y residuos que son tóxicos, claro. Entonces después tenemos también otra forma que es muy importante, que es la generación mediante energía química. En este caso hablaríamos de los paneles, ¿no? Sí, los paneles y también las baterías. Bueno, y las plantas que lo que hacen es, cuando la fotosíntesis, cambiar energía solar por energía química, ¿no? Bueno, al final no es electricidad, pero es el mismo sistema. Es decir, claro, diferencia potencial. Sí. Es la forma para entenderlo de una forma más fisiológica, por decirlo de una forma, el movimiento de electrones que se produce en un cable es lo que ocurre en la membrana de todos nosotros, claro, en donde hay un potencial de energía que es producido por iones. Y en los paneles solares ocurre esto mismo. Exacto, entonces hay unos iones internos negativos, externos positivos, y el cambio. Siempre confundo los aniones y los cationes. Son iones, todos son iones. Claro. Es decir, un ion es un átomo con una carga o positiva o negativa porque le falta o le sobra algún electrón, pero en el caso de me parece que los aniones son los que tienen carga negativa y los cationes los que tienen carga positiva. Lo que ocurre en este momento no importa, o sea, lo importante es que existe una diferencia entre el interior de una célula y el exterior. Diferencia de potencial. Exacto. Y entonces cuando eso cambia, genera un movimiento de electrones. Claro. Y ese movimiento de electrones es el que nosotros podemos llamar electricidad. El que les sobra, por así decirlo, porque está cargado positivamente. O sea, le falta, perdón. Sí. Al estar cargado positivamente es porque le falta algún electrón. Y tú te acercas, por ejemplo, a alguien después de haberte frotado las manos con lana y le vas a dar la mano. Y descargas. Y descargas, en este caso, el que tiene una carga negativa le pasa al que tiene la carga positiva una parte de los electrones. Y ahí se produce el chispazo. Nosotros, que es algo a nivel fisiológico, nosotros lo que hacemos es el sodio y el potasio. Sí. Uno positivo, otro negativo. Entonces, las membranas nuestras que tienen este potencial, lo que hace es intercambiar iones. Sacan sodio y meten potasio. Eso crea un potencial de diferencia. Yo diría que el potasio es un catión porque es K+, y el... No, al revés. Al revés. El sodio... No. Sí, el sodio es potasio, el positivo, el potasio negativo. Eso es. Y lo que hace es que mete dos moléculas y saca 3. Y entonces mete 3 de potasio y saca 2. Entonces la célula es rica en potasio y está cargada. Sí. Entonces eso es lo básico. Y así funciona más o menos lo que es a nivel de la electricidad. El movimiento de estos electrones es el que da la diferencia. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con la generación de es que es complicado, de energía química. Entonces, pues ya hablamos del cátodo, el ánodo. Ánodo. Muy bien. Y cuando se conecta a través de un circuito externo, los electrones fluyen de uno al otro, del ánodo al cátodo, generando corriente eléctrica. Claro. Bueno, la química eléctrica, que es la que hemos más o menos hablado ahora. Después tenemos otro que es más diferente, que es más o menos parecido, es la energía solar. Paneles solares que hablamos previamente. Estos paneles solares que son realmente paneles solares fotovoltaicos. Sí. El efecto voltaico es cuando la luz solar incide sobre un material semiconductor, como el silicio, en este caso, dentro de una célula solar, la que todos vemos de color negro. La energía de la luz se transfiere a los electrones del material que les permite moverse libremente. ¿Qué ocurre? Ahí está el fallo de las paneles solares. Perdemos mucha energía como liberación de calor. Porque no somos capaces de capturarlo también. Exacto. No somos, bueno, ahora hay unas nuevas placas que en teoría... Cuanto más eficientes son es porque somos más capaces para no perder una gran parte. Al principio, yo me acuerdo cuando empezaron a salir las placas solares, solo captaban una pequeña 20, fracción. 30%, Eran muy poco eficientes. Hoy en día son mucho más y es porque somos capaces de no perder esa energía que llega al panel. Somos capaces de capturarla y somos capaces de que ese panel produzca más energía con menos metros cuadrados. Sí, entonces estos electrones libres se dirigen hacia un circuito eléctrico formado dentro del panel, creando una corriente nuevamente, una corriente eléctrica, y esta corriente es de tipo directo. Ese es el problema fundamental de los paneles. Vale. Que cuando se produce energía, no puedes almacenarla, tienes que consumirla. O verterla a la red para que la consuma otro, pero en realidad somos muy malos todavía con las baterías. Entonces,
igual que producimos en los molinos de viento energía porque tienen arriba una turbina conectada a las aspas, pero da igual, esa electricidad que producen tiene que ir a una red para que sea consumido, porque la electricidad no se queda guardada si tú no pones una batería. Claro, no puedes, o sea, tienes que moverla. Sí. Se mueve o se pierde. Sí. Después tenemos la energía térmica, que en pocos países lo tienen, pero en algunos países en donde tienen bastante capacidad, bueno, pues Aquí en España sí. Por su territorio tienen algunos volcanes, entonces ese calor se utiliza igualmente por el mismo mecanismo. Coger agua, volverla a vapor, mover turbinas y generar energía. Entonces después tenemos la última, que es la generación mediante energía nuclear. Sí. Que todos sabemos. Entonces, de nuclear a eléctrica, pues la reacción de fisión nuclear, que es la que nosotros hablamos, que es del uranio 235 o plutonio 239, pues absorben neutrones, lo que hace los hace inestables y se divide en dos o más núcleos más pequeños que se produce como una fusión nuclear. Sí. Una fisión nuclear, ¿vale? Esta liberación de energía hace que se transfiera a los átomos que están alrededor. En este caso sería el agua. Y calienta el agua porque hace que se muevan las moléculas. Sí. Entonces, eso provoca que genere vapor, igual que hemos visto en una central térmica. Sí. Y se repite. Ese vapor sale por una tubería, pasa por una turbina. Efectivamente, en la turbina hay un imán y una bobina. Sí. Y ese movimiento, ese cambio de potencial de bobina, que es un conductor con el campo magnético de los imanes, genera una corriente eléctrica. Pues te cuento un dato curioso de la época en que el ser humano intentó conocer el mundo que tiene alrededor. Sí. Dijo, si existe una fuente de energía como una fogata o una vela, si te acercas mucho a ella, el calor se transmite y entre más cerca estés, más calor vas a recibir. Hasta que te achicharras. Bueno, pues cuando empezamos con los globos aerostáticos y los aviones, entre más subían y más se acercaban al sol, había más frío. Anda, qué curioso. No les cuadraba, ¿no? Claro, te decían, pero aquí tiene que haber un error. Entonces, ¿qué ocurre? Y en una parte de la atmósfera, la temperatura súbitamente subía y después desaparecía. Entonces, claro, en ese momento quedaron todos intrigados. No sabemos qué pasa. Incluso cuando llegamos al espacio, decíamos, ¿por el qué? espacio exterior, quieres decir. Sí, el espacio exterior, es estratosfera. ¿Por qué estando más cerca del Sol, el espacio hace más tan frío? Vaya, se llama... Entonces, claro, ¿atmósfera? Entonces llegó la explicación a nivel subatómico o atómico, en donde realmente lo que ocurre es de que con el espacio vacío, el vacío todo. Vaya, no hay materia, ¿no? Hay muy pocos átomos, muy pocos, casi ninguno. Entonces, casi ninguno recibe esa energía que transmite el Sol, que lo que hacen es que se vibren y esa vibración se transmite como calor. Entonces, como no tienen nada, ningún átomo en el espacio, pues por eso es tan frío, porque nada capta esa energía. En cambio, en la atmósfera sí es capaz de captarlo y nosotros la captamos. Sí. Entonces, en ese momento no sabíamos por qué al acercarnos al Sol hacía más frío. Ya sabemos que existe la electricidad. Ya sabemos cómo intentar almacenarla. Ya sabemos que existen conductores. Ya tenemos más o menos organizado todo el puzzle. El problema es que teniendo el puzzle decimos, claro, ahora tenemos que usarla. Claro, ¿qué aplicación tiene esto? Porque esto, como decía ese señor, ¿esto para qué sirve? ¿No? Claro, entonces vamos a hablar, la última parte de este capítulo, vamos a hablar de la lámpara incandescente, porque yo creo que es el punto... Es el punto de inflexión, creo yo. Exacto, entonces aquí tenemos a Thomas Alva Edison, que en realidad fue culpa de él. Bueno, él lo que hizo fue mejorarla, no la inventó, pero es de estas personas que es tan cabezota que hizo 1001 pruebas. De hecho, la frase más famosa que siempre se dice sobre Thomas Alva Edison es que solo hay una forma de conseguir esa bombilla funcional. Y hay otras 1000 que no. Claro, ¿qué ocurre? A ver, es cierto que antes existían una forma de iluminar, que eran los arcos eléctricos, que eran las bobinas de arco eléctrico, pero ¿qué ocurre? Eran peligrosas porque el que se acercara un poco mete el dedito. Se electrocutaba.
Entonces habían 2 puntos de carbón que crean una luz brillante y claro, no era suficiente. Es Aparte cierto era que- menos eficiente. Sí, exacto. Era peligroso. Y en la bombilla lo que se intentaba era que en un espacio sin aire que pudiese hacer arder el filamento, ese filamento de diferentes materiales, porque como digo, Edison utilizó de todo hasta que fue perfeccionando y consiguió hacer, pues eso, que un filamento Sí. durase mucho. En este punto tenemos la ventaja de que Thomas Alva Edison era un empresario. Entonces tenía montado... Era un inventor. Sí, tenía ya montado todo. Entonces tenía un equipo que le permitió hacer hasta, dice la leyenda que hasta 10.000 pruebas. Sí. Claro, tenía un equipo, puedes hacer las que quieras. Mm. 10.000 pruebas y esas 10.000 pruebas encontraron un filamento que era una lámina de bambú que logró estar unos segundos encendida. Sí. Entonces dijo, sí se puede hacer. Sí, se puede. Vamos a buscarlo. Entonces, la cosa es que esa lámina de bambú y otras de las cuestiones que se utilizaron y que después sirvieron para que tengamos bombillas. Bueno, ahora ya no son así las bombillas. Estamos hablando de algo que casi ha pasado. En principio. Sí. Pues eso es una resistencia. Ese filamento es una resistencia que se calienta Ujú. y ese calor hace que una parte de ese calor, aparte de energía Sí, de calor, sea lumínico. sea lumínico, ¿vale? Pues hasta octubre de Pero no 1000 se tiene que quemar, porque si Claro. se quema nos hemos quedado ¿Qué sin ocurre? bombilla. Entonces, en octubre de 1879, después de un par de años de tener todo su equipo y todo su dinero Ujú. invertido en este proyecto, Edison descubrió con su equipo un filamento de algodón carbonizado en una bombilla de vidrio que era al vacío, Sí. porque así no se oxidaba, no se quemaba. Es que si había un poquito de oxígeno ya, eso ardía. Entonces tenía que ser sin oxígeno para que no ardiese. Claro, entonces logró, mira lo divertido. La bombilla logró permanecer encendida durante aproximadamente 13 horas y media. Y todo el mundo aplaudió. Claro, fue una locura. Sí, sí, sí. Claro, después del 79, ya en 1880, Sí. mejoró el diseño. Y Edison encontró un filamento de bambú, que es que hablamos al comienzo, carbonizado, que podía estar hasta 1200 horas. Que aún así sigue siendo una patata comparado con lo que después llegaría. Sí, pero algo que era de segundos pasó a 1200 Claro, horas. es de pasar de algo que simplemente era algo que era como una cuestión científica, pasó a ser o a tener una aplicación práctica para la vida de todo el mundo. Es decir, era quitar las lámparas de gas y de aceite de todas las casas y convertirlas en lámparas eléctricas. Sí, porque si tenemos en cuenta, y recordamos en algún otro capítulo, hemos hablado de que en el pasado la mayoría de casas de construcción están hechas a base de madera. Y la madera y el fuego no se llevan muy bien. No, no se llevan nada bien. Por eso los incendios en las grandes ciudades eran devastadores. Sí. Él quería una solución de electricidad Sí. que fuese segura para poder iluminar. Y este hombre, a finales del siglo XIX, realmente el siglo XX, o sea, Sí. llevamos poco más de 100 años, Ujú. que nos cambió la fisiología nuestra. Nosotros dormíamos cuando era oscuro y estamos despiertos de día. Ujú. Ahora el ser humano actual permanecemos con sueño porque realmente estamos más horas despiertos que no debimos de estar despiertos. Ya son las 11 de la noche y tú estás con el tablet y el ordenador leyéndote un libro y dices, joder, es que tendrías que estar durmiendo. Pero no nos da la gana y como tenemos electricidad, pues bueno, yo creo que esto ha sido una muy buena introducción para, primero, ver qué es la electricidad, cómo desde Sí. el principio de los tiempos conseguimos detectar que ahí había un efecto físico y que con el paso de los años, sobre todo desde Faraday, yo diría que fue el gran precursor con sus 2 leyes y luego ya los inventores que vamos a comentar en el siguiente capítulo, pues bueno, hicieron que la electricidad pasase de ser una cuestión meramente científica Ujú. a tener grandes aplicaciones y que han cambiado la vida de todo el mundo y que hoy en día seríamos incapaces de vivir en el mundo sin la electricidad. Sí, yo quiero dejar una anotación que de cara al siguiente capítulo, nosotros vemos el pasado y es como nuestra visión. Si tú ves tu mano, la ves con todo detalle porque estás viendo algo reciente. Sí, Si tú ves el suelo, lo ves un poco más con menos detalle. sí, Si ves a una calle a distancia, mm, mirando hacia el pasado, claro, sí, ves menos detalles. sí. Y si ves muy lejos, ves algo Borroso.
pero no existió, Sí, pero bueno, no lo tenemos claro. Lo digo hay- porque cuando hablemos de los siguientes inventores, hay muchas teorías, muchas filosofías y hay conspiranoicos, entonces sí. eso queremos dejarlo claro porque cuando lees no sabes qué es verdad y qué es mentira. ¿Dónde Sí. empieza el mito? ¿Dónde empieza la leyenda? Yo creo que me he leído 2 biografías de Tesla y hay cosas que no están exactamente claras. Claro, no están claras. Tan simple como si realmente terminó una carrera o no la terminó. Es que algo que hoy en día dice, no, sí, él es abogado. Sí, O bueno, sea, no hay duda. O no es un abogado, punto. ya está, pero Pues, aquí no está claro. ni eso está claro. Bueno, muchas gracias por escucharnos y lo dejamos aquí por ahora. La próxima hablaremos de la guerra de las corrientes. La guerra de las corrientes. Entre los dos titanes de la electricidad. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.